Muy buenas tardes a todos. Continuando con el ciclo anual de la lectura de la Torá, hoy nos toca la palabra Vayikash, la parashá, que significa y se acercó. Recordemos, en los capítulos anteriores veníamos relatando acerca de la historia de José con sus hermanos, y ahora llegaban sus hermanos ante él ya viviendo en Egipto y siendo el número 2 después del faraón, y ahora Judá empezaba a interceder por la vida de Benjamín, porque había sido tendido una trampa por José, digamos, por así decirlo, de que le había puesto la copa suya en su costal. Entonces es así que Judá se acerca a José y le cuenta toda la historia de que su padre era anciano, ¿no? Y que había tenido un hijo en su vejez, de la mujer que la amaba, que había amado a su hijo, ¿no? que lo vio crecer y todo eso, y que había sido muy triste cuando le contaron a su padre que su hijo había sido despedazado, que no quería volver a su casa, no quería volver a su padre y ver ese dolor, que prefería quedarse él como siervo en Egipto, como esclavo, ¿no? Pero que se fuera Benjamín y que se fuera el resto de sus hermanos, ¿no? Siendo Rubén, que era el primogénito, en este caso Judá hace un poco de primogénito e intercede a José, ¿no? Pidiéndole por su clemencia. Entonces José, ya no pudiéndose contener más ante esa situación, ¿no? Mandó a sacar a todos los que estaban enfrente de él, que eran egipcios, ¿no? Y se quedó solo con sus hermanos y ahí lloró, ¿no? Y se dio a conocer a sus hermanos y les dijo que él era José. Vamos a leer un poco en Génesis 45. Dice así, el capítulo del 4 al 9, dice: dijo José a sus hermanos: acérquense, les ruego a mí. Y se acercaron. Y dijo: yo soy José, su hermano, que vendisteis a mí para Egipto. Y ahora no se entristezcan, ni pese a sus ojos que me hayan vendido aquí, porque para subsistencia me envió Dios ante ustedes. 2 años hace ya que está el hambre en la tierra, y aún faltan 5 años que no habrá arado ni siega. Y me envió Dios, antes de ustedes, para dar a ustedes una supervivencia en la tierra y para hacer vivir a ustedes para una gran salvación. Y ahora ustedes no me enviaron aquí, sino Dios, y me puso por padre del faraón y por señor de toda su casa, y gobernando de toda la tierra de Egipto. Apresúrense, suban a mi padre y le dirán: así dijo tu hijo José, Dios me puso por señor de todo Egipto, desciende a mí y no te detengas, ¿no? Acá vemos cómo José se presenta ante sus hermanos, se da a conocer. Sus hermanos obviamente quedan atónitos, ¿no? Ante la presencia de volver a ver a su hermano menor, ¿no? Y ellos reciben el perdón de José. Y vemos algo hermoso de parte de José, que dice: no me enviaron ustedes aquí, no fue por su envidia ni por su maldad, sino que fue Dios el que hizo que pasara todas estas cosas y que sucedieran todas estas cosas, ¿no? Para que haya un propósito, ¿no? Que era ponerlos por Señor sobre toda la tierra de Egipto, ¿no? Goshen iba a ser la tierra que habitaron los hijos de Israel, no en Egipto. Después vemos que los hermanos vuelven a buscar a su padre y a contarle acerca de esto que había sucedido. También vemos una gran actitud de José, que le regala túnicas, 2 pares de túnicas a cada uno de sus hermanos, y a Benjamín le regala 5, les da comida, les da provisiones para que vayan a buscar a su padre, y los manda con carros, ¿no? Cuando llegan los hermanos, la Torá quizás no cuenta mucho qué fue lo que le dijeron los hijos a Jacob, pero al principio Jacob no lo podía creer, hasta que vio los carros que eran enviados de Egipto, y ahí entendió que sí era su hijo. Después Jacob alaba a Dios y hace un altar a él, rumbo a encontrarse con su hijo, ¿no? Y ahí vemos que Dios se le presenta y le dice que desciende a Egipto, que no tenga miedo, que vaya allí, que Dios está con él y que le da una descendencia grande allí, ¿no? Y que lo va a liberar después con mano firme. También vemos en ese momento que Dios le dice que José iba a cerrar los ojos, a Jacob, ¿no? O sea que al momento de morir José iba a estar con él, ¿no? Entonces Dios le da esa seguridad, por ende Jacob va a Egipto. Después de que Dios le da esa tranquilidad a Jacob, va al encuentro de su hijo, ¿no? Y esto lo podemos leer en Génesis 46, el versículo 29, dice: y ató José su carroza y subió en Goshen al encuentro de Israel su padre, y se le apareció a él, y se echó sobre su cuello y lloró mucho sobre su cuello. Y dijo Israel a José: esta vez puedo morir después de ver tu rostro, pues aún vives. Y dijo José a sus hermanos y a la familia de su padre: subiré y anunciaré al faraón y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en tierra de Canaán vinieron a mí. Y los varones son pastores de ovejas, pues varones de ganado eran, y sus ovejas y sus vacas y todo lo que es de ellos trajeron, ¿no? Después podemos leer que José se presenta ante el faraón, le anuncia la llegada de su padre y sus hermanos. Dice: trajo José a Jacob su padre, y presentó ante el faraón, y lo bendijo Jacob al faraón. Y dijo el faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de tus años de tu vida? Y dijo Jacob a faraón: 10 días de años es mi peregrinaje por tierras extrañas. 130 años son. Pocos y malos fueron los días de los años de mi vida, y no alcanzaron los días de los años de la vida de mis padres en los días de sus peregrinajes. Y bendijo Jacob al faraón, y salió de ante él
el faraón. Y ubicó José a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en tierra de Egipto, en lo mejor del país, en tierra de Ramesés, como ordenó el faraón. Y sustentó José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre pan según el número de los niños. Y pan no había en toda la tierra porque era muy grande el hambre y quedó exhausta la tierra del pueblo de Egipto y la tierra del pueblo de Canaán por el hambre, ¿no? Aquí vemos cómo se preocupó José porque su padre y sus hermanos estuvieran bien en la tierra de Egipto. También vemos que Jacob bendice al faraón y llega ante él y dice: pocos y malos han sido los años de mi vida, ¿no? Comparado a los que había tenido Abraham, que eran 180, Isaac, que no me acuerdo, eran 160 y pico también, ¿no? Comparado a los años que habían llegado sus padres, todavía igual le quedaba todavía años por vivir a Jacob. Va a disfrutar un par de años más con su hijo y sus nietos en Egipto. Vemos ahí el perdón de José y también la preocupación de José porque su familia, su casa estuvieran seguros y aguardados. Después vemos un plan de José con el pueblo de Egipto para que le comprara toda, le terminara haciendo al faraón toda la tierra de Egipto al faraón. ¿Por qué? Porque ideó un plan para que cuando faltaba comida empezaran a entregar sus posesiones, sus cosas, y terminó siendo toda la tierra de Egipto para el faraón, excepto la de los sacerdotes, porque los sacerdotes comían de la porción que se le daba al faraón. Después el último versículo de la para allá dice que residió Israel en tierra de Egipto, en tierra de Gosén, y se posesionaron de ella, se fructificaron y se multiplicaron mucho. Esto fue un poco la para allá de la semana. Vemos a José en esta hermosa historia que como perdona a sus hermanos, y no solo eso, sino que los bendice y les ubica el lugar. Se preocupa por ellos, se preocupa porque estén bien, se preocupa para que no se contaminen tanto con los egipcios, ¿no? Que tuvieran todo lo que era necesario para aprender a través de la Torá, ¿no? Y que vamos a vivir día tras día aprendiendo cada día más acerca de ella. Que el Señor Adonai los bendiga grandemente y nos reencontramos seguramente el próximo sábado. Adonai los bendiga.